bien, vamos a comenzar. Voy a cerrar la puerta. Listo, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Me veo un poco cara de dormidos todavía, pero bueno, no se entiende. Es la primera sesión, tienen todo el día por delante, así que nada, no se preocupen. Les prometo que no solamente se van a despertar, sino también van a despertar un poco el interés en esta herramienta que estamos utilizando hoy en día en Lidl Plus para poder organizar nuestros datos. Y van a también entender la importancia que tiene a la hora de poder explotar los datos, tener una buena organización, un buen orden. ¿Ok? A ver, acá. Pero antes de comenzar, como ya se habrán dado cuenta tal vez por mi acento, soy de Argentina y allí tenemos una tradición que es el comer asado. ¿Okay? Pero no es, lo que tal vez muchas personas no saben es que el comer asado no es solamente ir y juntarse a comer la mejor carne del mundo. Es también un momento de reunión familiar. Un momento en donde básicamente te pones al día con tu familia, con tus amistades, con tus primos, etc. Ahora, claro, toda mi familia sabe que vine acá por trabajo, entonces siempre sale la pregunta, ¿no? De, che, Leandro, ¿a qué era lo que te dedicabas vos? Y lo que primero que viene a la mente cuando les explico es, yo trabajo con datos. Entonces, claro, la tengo a mi tía, que escucha mucho las noticias y comúnmente con todo el boom de la inteligencia artificial, lo primero que me pregunta es, ¿vos sos el que básicamente está trabajando para quitarle el trabajo a las personas? Y yo digo, bueno tía, deja el cuchillo en la mesa. No, en realidad yo trabajo en un paso anterior. Yo trabajo preparando los datos. ¿Ok? Y claro, la tengo mi tía mirándome así, pero ¿cómo preparando los datos? Si ya no directamente no los traes y empiezan... No, te explico. Esto funciona un poquito más complejo. Justamente para poder... Genial. ¿Funciona ahí? Genial, listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, volvemos a empezar. No, mentira. Justamente lo que utilizo para poder explicar a lo que me dedico es una analogía que me sirve mucho para poder entender el movimiento que tienen nuestros datos a lo largo de todos los procesos o etapas que tenemos en nuestra empresa. Ahora bien, esta analogía sirve mucho para explicar justamente lo que les decía. Ahora, para responderle básicamente a mi tía que me dice, bueno, pero ¿cómo que vos preparás los datos? Entonces, esta analogía que suelo utilizar es la analogía con el agua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque comúnmente en el agua lo que tenemos es una fuente, ¿no? Si abrimos el grifo, tenemos ahí el agua que ya está hecha, pero ese es nuestro destino final. Antes de llegar el agua a nuestra casa, básicamente, lo que pasó fue por todo un proceso de potabilización, etc. Entonces, básicamente, puedo pensar el concepto de una fuente, un origen de datos o de agua, un río, por ejemplo, que pasa a través de distintas tuberías, por eso muchas veces se habla de pipelines de datos. Dentro de ese pipeline se aplican las transformaciones, la potabilización del agua y llega a nuestras casas, en nuestro destino, directamente para ser utilizada. Entonces, en ese sentido, ahí ya un poco mi tía me empieza a entender mucho mejor y empiezo a hablar ese lenguaje más común, por así decir. Esto, si nosotros lo llevamos a un concepto mucho más grande, nos lleva justamente al concepto del lago de datos. ¿Okay? Lo podemos extrapolar a un cuerpo de agua mucho más grande. Y es muy importante y muy interesante esta analogía porque nos permite entender un lago como un cuerpo de agua creado artificialmente, donde recibe esos ríos de información que pueden, en el caso de los datos, van a ser información o datos sobre redes sociales, sobre mi página web, ERPs, CRMs, etc. Gracias. Luego voy a almacenar esos datos y una vez que los tenga voy a empezar a explotarlos. Por ejemplo, en el caso del lago, creo una represa para poder, a partir de ello, a partir del movimiento de ese agua, crear electricidad. Ahora bien, es muy importante también tener en cuenta que este lago se tiene que mantener. Porque si yo no controlo qué es lo que ingresa a mi lago, si no controlo la calidad del agua, los productos que voy a obtener de eso van a ser pobres. Justamente cuando se pierde este orden, cuando no estamos controlando qué es lo que entra, qué es lo que sale y cómo se mantiene, es a lo que llegamos al concepto de pantanos de datos, un data swamp. En el caso de data swamp es todo lo contrario a lo que les estaba mencionando anteriormente.
no tenemos controlado cuál es nuestro ingreso de información, no estamos explotando los datos, los tenemos porque sí. Tengo un e-commerce, bueno, tengo el e-commerce de la competencia, me scrapeo toda la página web y lo guardo. Pero bueno, ¿pero qué necesitamos eso? No, bueno, pero lo vamos a necesitar. No, no. Es muy importante también tener en cuenta qué es lo que ingresa para que nuestro lago de datos no se convierta en un pantano de datos. Sobre todo esto es muy importante para poder mantener la calidad. Fíjense que la diferencia entre ambos, lo que hace la diferencia es el orden, la gestión que tengo sobre mis metadatos. Un concepto muy importante que vamos a ir trabajando a lo largo de esta charla. La metadata principalmente que vamos a querer manejar es tanto externa como interna, pero eso nos va a dar estructura que comúnmente la vamos a formatear en tablas. Pero bueno, ya sé, me estoy volviendo a poner técnico, mejor vayamos de nuevo a otras analogías. Todo esto, esta metadata se gestiona a través de lo que se conoce como una metastore. La metastore, para mí, me gusta compararlo mucho con el concepto de un bibliotecario, donde básicamente yo lo que tengo que hacer al momento de ir a buscar un libro, ¿no? Voy a la biblioteca y lo primero que hago es preguntarle a la persona que está a cargo, mira, estoy buscando el libro del autor X. Okay, entonces el bibliotecario lo que va a hacer me va a decir, mira, vos tenés que ir al pasillo 3, a la estantería A, y ahí vas a poder encontrar tu libro. Exactamente eso es lo que hace nuestra metastore. ¿Okay? Entonces, de nuevo, utilizando estas analogías, me permite reducir el concepto de cómo vamos a trabajar con la metastore. ¿Okay? Bien, hay un concepto muy importante porque esto que les estoy comentando del concepto de bibliotecario, hay un control que se realiza sobre esos datos, ¿no? Porque básicamente el bibliotecario recibe los libros y bueno, él es el que la acomoda y tiene que tener un inventario de toda su información. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de Big Data, tenemos que tener algo muy importante a la hora de poder manejar esa cantidad de información, ya que si hablamos de Big Data estamos hablando de las 3V, las 5V, 7V, ya se tergiversó completamente ese concepto. Pero las que más me interesa hoy en día justamente enfocarme son el volumen y la velocidad con la que se generan esos datos. Si yo utilizo bases de datos tradicionales, donde comúnmente generan un ingreso de datos en esquema on write, es decir, primero ingresa los datos a un insert into, la base de datos chequea todas las constraints, si la APK es única, si tengo una foreign key, si tengo una constraint, etc. Y una vez que pasan todos esos controles, se aplica el esquema y guardo mi información y después la analizo. ¿Qué pasa? Eso genera un cuello de botella si nos ponemos a pensar en la cantidad, imagínense la cantidad de datos que se generan día tras día, ya sea cual sea hoy en día el negocio del que estamos trabajando. Lo que hace la metastore en conceptos de Big Data, por ejemplo, en nuestro caso de Hive o en el caso de Unity Catalog, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es utilizar el esquema onRead. ¿Qué quiere decir esto? La información va a entrar, yo voy a escribir los datos. Esos datos van a ser archivos. Ahora, al momento de leerlos, ya sea con un job de MapReduce, por ejemplo, un job de Spark, etc., en ese momento se va a aplicar el esquema y voy a poder tener mis archivos en formato tabular. Es decir, organizados y estructurados. Ok. Con esta introducción me quería también presentar. Mi nombre es Leandro Sicora, soy ingeniero en sistemas de información, trabajo como Senior Data Engineer en SSRM y bueno, comúnmente los temas en los que me gusta participar son los que ustedes pueden ver acá. Big Data, NoSQL, ingeniería y gobernanza de datos. Acá también les dejo mi contacto en caso de que quieran cualquier pregunta, me pueden realizar sin ningún problema. Los temas que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. El primer y el segundo bloque un poco ya lo empezamos a introducir para entender qué es la metastore y por qué, ¿no? Cuál es la importancia. Recapitulando un poco, la metastore lo vamos a trabajar con este concepto de bibliotecario. Es el componente que me dice dónde están los datos dentro de mi lago de datos y la importancia que tiene, sobre todo para poder gestionar esos metadatos. Y por supuesto, les vamos a contar cómo nosotros pasamos de una tecnología más agnóstica, conocida como Hive, ya perteneciente a todo el ecosistema de Hadoop, no sé si alguien escucha hablar alguna vez de Hadoop, y lo movemos hacia una tecnología administrada, como es el caso de Unity Catalog.
Una vez que hagamos esa comparación, les voy a mostrar una demo para que podamos bajar todos esos conceptos teóricos a la práctica y por último compartirles un poco nuestra experiencia, cómo fue toda esta migración, que van a ver que ya estuvimos bastante entretenidos en ese proyecto. Pero primero lo primero, lo que les decía, si vamos a comparar ambas tecnologías, primero presentémoslas. En el caso de Hive, lo que nos vamos a encontrar es una estructura bastante simple. Un interfaz de usuario, donde puede ser una web UI, una CLI, para poder ejecutar esos comandos que comúnmente se les dice HQL, ¿no? De Hive Query Language. Toda esta línea de interfaz de usuario, perdón, va a ser recibida por mi motor de ejecución de estas consultas, que en nuestro caso puede ser directamente, si estamos trabajando con Hadoop, job de MapReduce. En el caso de Spark también puede ser utilizado como un motor de HiveQL. Mis datos van a estar guardados en un file system distribuido y en esta parte principalmente es donde va a guardarse todos los metadatos. ¿Qué pasa? Yo voy a estar guardando datos de los datos. Entonces voy a necesitar un soporte, en el caso particular de Hive, un MySQL, por ejemplo, para poder guardar toda esa información, todas esas tablas. Es decir, básicamente, si volvemos al concepto de bibliotecario, es su ordenador para poder buscar directamente dónde estaba el libro, ¿no?, que quería buscar directamente. En el caso de Unity Catalog nos encontramos con un componente un poco más sofisticado, porque directamente trabaja dentro de la plataforma Databricks y nos va a ofrecer una herramienta para tener unificado la gobernanza de los datos, y no solamente eso, sino que también a través del propio trabajo, ya que Unity Catalog dice, ok, ya que tengo esta información, lo que voy a hacer es crear más información sobre esta, utilizando inteligencia artificial y analítica, que también lo vamos a ver durante la demo. Por supuesto que nos va a dar la parte de seguridad para que podamos gestionar a través de distintos modelos de permisos todos nuestros catálogos que se guarden en esta Metastore. Y lo más interesante de todos es que también nos va a ofrecer algunas herramientas, como por ejemplo un linaje automatizado para todos los jobs que ejecutemos dentro de nuestro workspace conectado a la Metastore. Esto es muy importante y fue directamente muy clave a la hora de implementar una plataforma de datos dentro de Databricks, porque dentro de Databricks, probablemente esto lo habrán escuchado, se utiliza mucho el concepto de Lakehouse, que es básicamente mezclar lo que teníamos con el Data Lake con un Data Warehouse. Esto justamente se hace posible a través del uso del formato Delta, que en pocas palabras nos permite realizar transacciones con datos directamente guardados en mi Data Lake. ¿Qué pasa? Unity Catalog se va a poner por encima de la capa de interfaz de usuario y mi Delta Lake, como se suele llamar, para darle orden al lago de datos directamente. Entonces, si volvemos de nuevo al concepto de bibliotecario, podemos decir que en nuestro caso, Unity Catalog es un bibliotecario con esteroides. Pero genial, muy gracioso tu chiste, pero ¿cuáles son esos esteroides? ¿Cuáles son las funcionalidades que nos provee Unity Catalog? Principalmente nos vamos a enfocar en lo que se conoce como discoverability, es decir, yo tener fácil la ubicación de mis datos. Si yo quiero saber cuál es la tabla más consultada de los últimos 30 días, quiero hacer esa consulta. Puedo utilizar la barra de información directamente ubicada en mi workspace para obtener dichas tablas. Además, lo que les decía, viene securizado por defecto. Y esto es muy importante a la hora de administrarlos, porque hace una separación muy interesante entre la capa lógica y la capa física. Es decir, lo que se conecta con el usuario y finalmente lo que se está guardando a nivel de archivos en mi storage account, en el caso de utilizar Azure. Otra funcionalidad muy interesante que sirve muchísimo para poder entender mi estructura y organización de los datos es el linaje. El linaje es, ok, esta tabla, ¿de dónde viene? Contame un poco más. Todo esto ya no solamente es muy fácil de ubicar al momento de consultar una tabla, sino también que no me tengo que encargar de mantenerlo. ¿Okay? No es que tengo que crear un proceso que conecte ambas tablas, no, directamente todo esto me viene out of the box. Y la verdad que créanme que es muy interesante a la hora de
poder trabajar con esto. Y no importa si estoy utilizando Python, SQL, R, Scala, cualquier lenguaje de información, si yo estoy un job que consume de una tabla y guarda en otra, ese linaje va a ser capturado. Otra cuestión importante, que era lo que les decía en esta separación que realiza de seguridad entre una capa lógica, ubicada justamente en esta parte, donde cualquier persona, ya sea el clúster que utilice, esto quédense que va a ser muy importante a la hora de explicar la comparación entre ambas tecnologías, va a pasar por este proceso y directamente Unity Catalog, mi Metastore, va a comprobar si tiene permisos para poder acceder a esa tabla. Si tiene permisos, ya todo el resto se encarga de la capa física. La tabla lo que va a tener es la ubicación a los archivos donde estoy guardando. Este es mi storage account, básicamente. ¿Ok? Lo más interesante, que justamente para nosotros, en mi caso particular, trabajando en plataforma de datos que tengo que administrar toda esta estructura, facilita un montón mi vida. ¿Por qué? Porque básicamente yo, una vez, no me importa qué usuario es el que tenga que leer, esta parte directamente la manejo con una Managed Identity, que en pocas palabras es una identidad provista por, en el caso de la nube de Azure, sin necesidad de manejar ninguna password, para poder crear desde este punto un token que va a ser enviado a mi clúster para poder leer esos datos que están guardados en mi storage account. Porque recuerden, siempre estamos hablando de archivos, es un data lake esto. ¿Ok? Perfecto. Mostramos las dos herramientas. Un poco creo que ya empezaron a comprar el concepto de Unity Catalog, pero seguramente te estarán preguntando, ok, Leandro, me encanta, pero ¿por qué Unity Catalog sobre Hive Metastore? Si uno es una herramienta que la puedo gestionar yo directamente y me ahorro probablemente algunos miles de euros, contra una herramienta que es administrada. Entonces, para eso, pongámoslo en comparación. La vida sin Unity Catalog y con Unity Catalog. En el caso de la vida sin Unity Catalog, lo más importante de todo es que Databricks previamente ya ofrecía la posibilidad de ejecutar estos comandos de HQL a través de la propia interpretación dentro de los clusters. Básicamente tengo una instancia de Hive ejecutando en mi clúster. ¿Qué pasa? Si yo quería compartir la información de un workspace con otro, ahí yo tenía que tener un componente externo, este MySQL que les había comentado. ¿Qué me obliga a eso? A que cada uno de los clústeres que yo voy a utilizar, voy a tener que configurar una conexión a MySQL, gestionar ese MySQL, monitorizarlo, mantenimiento, etc. En el caso de la vida con Unity Catalog, todo eso está centralizado, ya está resuelto. Lo único que tengo que hacer es crear un workspace y ese workspace linkarlo con mi Metastore. Una vez que tengo eso, todos los catálogos que yo creo en un workspace van a estar disponibles en otro. Solamente va a depender si yo tengo acceso, yo como usuario formo parte de un grupo que tiene acceso o individualmente tengo el privilegio de leer esa tabla. ¿Okay? El ciclo de vida dentro de una query sin Unity Catalog se ve más o menos así. Un usuario realiza una consulta, quiere leer una tabla que está ubicada, recuerden, en la Metastore. La Metastore me dice dónde están esos archivos y el proceso de Spark va a leer cada uno de esos archivos o carpetas. Ese clúster que utilizo tiene que tener, como les había comentado, la configuración para poder conectarse a mi MySQL. Y además, sobre todo muy importante, es en este punto rojo que vemos acá, en el punto 5. Porque una vez que el clúster tiene la ubicación de mi tabla, tiene que ir a buscar los datos a mi Cloud Storage, es decir, a mi Storage Account. Para poder hacer eso, el clúster previamente lo que tenía que tener era dos cosas. O activado una feature llamada Credential Passroute, que uno puede activarlo en su clúster, o directamente también configurar el service principal dentro del clúster. Eso es muy importante porque fíjense que va a depender que el clúster que yo utilice va a tener un acceso o no. Eso por el lado del usuario, ya tenemos ahí una pega. En el caso de nosotros, y nosotros como administradores y administradores de la plataforma, lo que vamos a tener es que si quiero tener una granularidad de acceso en mi storage account,
tengo que gestionar las ACLs. Y créanme que de eso ni lo voy a tocar porque no saben el infierno que es al momento de gestionar SSL, porque es trabajar con un file system. El grupo tal puede leer, escribir o ejecutar. Una locura. ¿Qué pasa? En el caso de Unity Catalog, en esta separación física y lógica, al momento de enviar esa consulta, si la persona o, como les diría, la identidad, ¿no? Porque también podemos trabajar con Service Principal, tiene acceso a la tabla, esto se va a guardar también en una tabla de auditoría y va a utilizar la Manager Identity para poder crear un token temporal que le permite a mi proceso Spark leer y escribir en mi storage account. ¿Ok? Facilísimo. Con esto, una vez introducida toda esta chapa teórica, quería meterme un poco más de lleno en la parte práctica y ver cada uno de estos conceptos que estuvimos trabajando directamente con Workspace Databricks. ¿Les parece? Muy bien. Lo primero que vemos cuando entramos, si es que paso a compartirles pantalla bien. Lo ven bien ahí, ¿no? Se ve, vamos a probar con modo oscuro. El modo oscuro en este punto no ayuda mucho, ¿no? Vamos a cambiarlo. ¿Dónde está? Ah, sí. Ok. Bien, esto es lo primero que vemos cuando entramos a un Workspace Databricks, donde nos vamos a encontrar con los últimos recursos utilizados. Y en mi caso me quiero centrar sobre todo en esta sección, que se llama Catalog. En esta misma, lo que nos vamos a encontrar es un buscador donde a la izquierda voy a tener cada uno de los catálogos que les comentaba. El catálogo es la forma básicamente es una forma de organizar mis distintos esquemas. Comúnmente, con este concepto de Lakehouse y de Medallion Architecture, lo que voy a tener es un catálogo, así es como nosotros también lo estamos modelando en SSRM, a través de la esquema Bronze, datos crudos, Silver, datos transformados y Gold, datos agregados. ¿Okay? En mi caso, creé básicamente algunas tablas con formato, con algunos datos dummy. Disculpen, quería mostrarles datos que usamos en Lidl Plus, pero el abogado me hizo así y dijo, no, esto ni se te ocurra. Pero me sirve mucho ya directamente para mostrarles, sobre todo, cómo vamos a trabajar con el discoverability, es decir, cómo podemos encontrar fácilmente nuestros datos. ¿Ok? Entonces tengo mi catálogo llamado NetCoreConf, dividido en bronce, silver y gold. Y acá mismo, cualquiera sea de las tablas que utilice, lo primero que voy a ver al entrar es cada una de las columnas que forman parte de mi tabla. Esto también ha creado a través de sentencias SQL. Esta parte también es que es muy chula y que se está introduciendo bastante, es el uso de inteligencia artificial. Bien, les prometí que iba a haber alguna parte de inteligencia artificial en esta charla y acá está. Esta es la parte. No solamente podemos utilizar digamos, poder ver rápidamente cómo está estructurada mi tabla, sino también ver algunos detalles, como por ejemplo en dónde se ubica dentro de mi storage account esa tabla en particular. Si es de tipo administrada o externa, cuáles son algunos metadatos en formato delta, porque como pudieron ver rápidamente acá, mi tabla en particular es en formato delta. Además de eso, puedo gestionar rápidamente una vista previa de los datos que estoy guardando dentro de esta tabla. Bien, datos tomados de un parque con sus ardillas. Y también propio desde la UI puedo gestionar los permisos que tengo dentro de mi tabla en particular. Que pueden ser no solamente dárselo a un usuario en particular, por ejemplo, si yo tengo acá listados todos mis usuarios, o pueden ser directamente dados a los grupos. Si yo quiero gestionarlo con un modelo más sofisticado, un modelo de permisos basado en grupos, lo puedo hacer sin problema. Una vez que elijo los grupos que quiero utilizar, en el caso particular de las tablas, puedo asignar estos tres tipos de privilegios. Ya si vamos escalando en esquema, en catálogo, van a ir cambiando.
Además de eso, también, como estamos utilizando Delta, puedo acceder a las distintas versiones que tuvo mi tabla a lo largo del tiempo. Los insights que esto es lo que les comentaba, de que no solamente Unity Catalog va a trabajar como una Metastore, sino que directamente, si ya tengo la información, ¿por qué no trabajarla? Y te ofrezco también datos sobre tus datos sobre tus datos. Es el nunca acabar. Pero bueno, acá básicamente pueden ver cuántas queries se consultaron en el último tiempo. Si tienen más información incluso, les va a dar hasta los join más frecuentes, para que también entiendan un poco el análisis que realizan sus usuarios. Y por último también tenemos esta parte del linaje, donde rápidamente puedo entender cómo se formó mi tabla. Fíjese que mi tabla Silver se formó a partir de otra tabla bronce, llamada con el mismo nombre. Y no solamente eso, puedo también saber cómo se relacionan no solamente las tablas, sino también las columnas en particular. Por ejemplo, yo tengo un proceso Spark que copia los datos de un lado a otro, y también lo que hago con esta en particular, déjenme tomar esta, que utilizo, por ejemplo, esta Silver de Parks, que tomo también de otra tabla bronce llamada Parks. Puedo saber que esta columna Start Timestamp se creó a partir del cálculo de dos, de Date y Start Time, por ejemplo. Esto también a las personas que están analizando nuestros datos les es muy útil, porque pueden entender sin ir al código o preguntarle a un ingeniero o una ingeniera de datos, ok, ¿cómo se hizo esta columna? Simplemente accediendo a través del linaje lo puede realizar. Como les decía, esto puede ir navegando directamente para poder ver este flujo de datos, ¿no? Cuando hacíamos la analogía con el agua, cuál es mi fuente y cuál es mi destino. Puedo saber que todo esto, justamente mi caso de uso particular del análisis que hago de las ardillas que tengo en mi parque por color, puedo tenerlo directamente como, si me voy a Gold, y me voy también al linaje de esta tabla en particular, entender cómo voy calculando cada una de esas columnas y ver el destino y la fuente. ¿Ok? No solamente voy a tener eso, sino que también dentro de cada una de estas relaciones, si yo pico directamente sobre la flecha, voy a poder ver cuál es el job que construyó esa tabla. Es decir, puedo también acceder, si es que tengo acceso a esta información, donde estoy realizando estas transformaciones. Yo acá mismo lo tengo preparado, es una ETL bastante básica, que toma los datos y va moviendo de un lado a otro. ¿Ok? Lo que les decía justamente aplicado a todos estos datos es que por un lado tengo la Metastore y por otro lado tengo los datos guardados en archivos. Estos archivos, como podrán ver, para poder acceder a estos, lo único que necesito configurar desde el lado de Databricks es algo que se conoce como External Locations. Esas External Locations, si yo los accedo desde acá, voy a ver que es un punto de montaje, es una dirección de Storage Account y tiene asociado un credential, algo que se llama un Storage Credential. Si yo voy a buscar este mismo, voy a ver que desde la nube de Azure lo que voy a tener es esta Managed Identity que les comentaba. Entonces, lo único que tengo que hacer desde el lado de Databricks para poder darle permisos a mi Metastore que escriba en ese Storage Account es crear ese Storage Credential, esa Managed Identity, asignarlas y ahí puedo empezar a utilizarlo. Y asignarlo, por supuesto, a un External Location. Si yo me fijo acá, lo que les decía, puedo directamente tener dentro de Silver, Unity Storage, esta era la tabla que tengo directamente en mis datos en Parquet. Esto es fundamental para los casos de formato Delta. Y fíjense que lo único que hago para que mi Storage Credential tenga acceso a la hora de trabajar con esa... Déjenme agarrar el nombre. Lo único que tengo que hacer para poder entender o poder darle permisos a mi Storage Credential es entender ver justamente que este
Manage Entity tiene este permiso de Storage Flow Data Contributor y es lo único que tengo que asignar. No tengo que crear CLs, no tengo que gestionarlo directamente por cada uno de los directorios. No, a nivel Storage Account, Storage Flow Data Contributor, y directamente gestiono los distintos niveles de acceso directamente a través de Unity Catalog. Ok, continuando. Vamos a ver si esto sigue funcionando. Dígame. Sí. Comúnmente tenemos dos opciones. Si tenemos que realizar un campo, tenemos la posibilidad de agregarlo a través de líneas de comando SQL, donde hago un alter table add column, teniendo en cuenta que después tengo que rellenar esos datos. Hay algo en particular que no me quiero meter tanto en detalle, que se llama Schema Evolution, que Delta ya te lo da también out of the box. No tenés que preocuparte por todos los datos que ya tenés guardados, porque esa va a ser una nueva columna que se está agregando a mis archivos que tengo en mi data lake. Esto se encarga todo directamente de Delta y Unity Catalog te arma esa compatibilidad para poder gestionar esa modificación. Exactamente. Con el permiso adecuado, por supuesto, con el permiso de Modify sobre la tabla o sobre el esquema en caso de que tu esquema sea directamente administrado por vos. Muy bien. Una vez mostrado, hicimos un repaso rapidito por cada uno de estos puntos dentro de la demostración, pero también antes de irme, quería compartirles un poco cuál fue nuestra experiencia moviendo una tecnología, imagínense, también no solamente robusta, pero también bastante... no sé si no me quiere agarrar. Bueno, vamos a ir a la vieja usanza porque no quiere. Perfecto. Muy bien. En nuestro caso particular, como estábamos trabajando con Hive, teníamos, como les comenté, un MySQL que teníamos ejecutando y las instancias propias de Hive corriendo en cada uno de los clústeres de nuestro workspace. Las ETLs lo que hacían, en nuestro caso, de leer de crudo a nuestra capa Silver, que en nuestro caso se llama L1, y de L1 nuestro Silver a NN o DSL, que es nuestro Gold. Nos encontramos con esta foto. Este era el punto de partida. Y decíamos, bueno, ¿cómo empezamos a hacer todo esto? Entonces lo que decidimos fue empezar desde el punto final, empezar a migrar cada una de estas ETLs que leían de Silver, escribían en Gold, leyendo primero de Hive y escribiendo en Unity Catalog. Cuando eso ya teníamos solucionado, se migraba el proceso que leía del Storage Account y escribía en Hive, reemplazándolo por un nuevo código, una nueva pieza de código que escriba directamente sobre Unity Catalog. ¿Qué pasa? Como les comenté anteriormente, en nuestros clusters teníamos puesta toda esta configuración que nos permitía conectarnos al Hive y al Storage Account a través de los servers principales. Una vez que se migró de nuestra capa Silver a Gold, leyendo de Unity Catalog y escribiendo en Unity Catalog, nos teníamos que enfrentar a esta situación, que para nosotros era un poco exploratorio porque teníamos la duda de, claro, ok, Unity Catalog me puede gestionar las tablas. Si yo leo una tabla y escribo una tabla, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando yo leo de un Storage Account y escribo en otro? Cuando estuvimos empezando a hacer las distintas pruebas de concepto o spikes para poder resolver esta duda, nos dimos cuenta que al momento de crear un external location, sí o sí utilizando un Storage Account de generación 2, si creamos un external location directamente accedía por ese canuto de Unity Catalog. No hacía falta entonces tener que configurar todas estas, vamos a decir, estos adicionales que nos permitían conectarnos a Storage Account. Ya era todo gestionado por Unity Catalog. Imagínense, nuestros clusters pasaron de tener, no les voy a mentir, como casi 20 líneas de configuraciones para todo esto a solamente 2. Y por supuesto que toda esa gestión se realizaba a través del servicio principal y usuarios que teníamos dentro de la plataforma, también con un modelo de seguridad basado en grupos. Todo muy bonito, pero como se podrán imaginar, para nosotros fue un gran desafío, porque no solamente implicó la etapa de diseño, donde fueron 2 meses de reuniones diarias con el equipo de Databricks para poder diseñar ese modelo y planificar toda esa migración, porque imagínense, estamos trabajando en un espacio
con muchísimos equipos que cada uno realizan sus analíticas y eso nos daba más de 1000 tablas solamente en producción. O sea que teníamos el staging testing, multipliquen esto por 3. Y esto ya me estoy quedando corto. Entonces, como les decía, teníamos las tablas y cada uno de estos equipos tenían su propio workspaces. Si recordarán al principio, yo les comenté que lo único que necesitamos para poder utilizar Unity Catalog es asignar el workspace a la Metastore. Entonces, claro, eran alrededor más de 60 workspaces, todos teniendo que mirarse uno por uno. Esto, por supuesto, se hizo gracias al trabajo de un equipo espectacular del que, por suerte, tengo el placer de formar parte. Entonces, me quiero ir justamente con esto último. Que esto es un poco, yo sé que ahí me van a odiar porque está todo gloriado y tapado, pero bueno, lo tengo ahí. De nuevo le decía al abogado que me está mirando ya con cara de basta, deja de mostrar. Pero si quieren tener un data lake, un lago de datos, y que su lago de datos no se convierta en un pantano, y quieren tener toda esta estructura y este linaje tan bonito, les dejo una pregunta mejor. ¿Qué bibliotecario van a utilizar? Con esto quiero cerrar y, por supuesto, agradecer a los sponsors por darnos la oportunidad de participar en estas charlas. También no solamente porque nos permiten transferirles a ustedes conocimiento y que ustedes puedan disfrutar de las experiencias que a veces se sufre, a veces se pasa bien, pero a nosotros nos agrada siempre compartir esa información y esto es posible gracias a los sponsors. Muchas gracias. Nos quedaron 4 minutos para preguntas, si tienen alguna pregunta en particular, algo que hayan querido... Sí. Yo te quería preguntar qué diferencia hay entre... No sé si esto... No, no funciona. Porque creo que lo van a grabar y quería probar si... Decime, sí. ¿Qué diferencia hay entre bronce, silver y gold? Genial. Esto de bronce, silver y gold viene justamente de la arquitectura basada en medallions, que es literalmente medallas, ¿no? Como cuando vamos a los Juegos Olímpicos y vemos cada uno de estos premios, ¿no? En el caso de bronce, lo que vamos a tener son tablas delta, pero que el dato es crudo. Imagínate, yo scrapeo una web page donde bajo todo eso en JSON o recibo mis eventos en JSON dentro de un Event Hub y tengo un proceso que lee cada uno de esos eventos y los guardo directamente sin ningún tipo de transformación, excepto transformarlo a este archivo delta, formato delta, disculpen. Y eso es lo único que hago en el bronce. ¿Qué tengo ahí? Toda data histórica, sin transformación, si tuviera que reconstruir mi data lake entero, puedo partir del bronce. En el caso del silver, ya lo que voy a hacer es aplicar justamente mis transformaciones. Limpieza de datos, de duplicación, si tengo que agregarle columnas también, que ya son lógica de negocio, directamente aplicada sobre el silver. Y en el caso final, comúnmente si te pones a pensar, en silver probablemente tenga menos filas que en mi bronce, porque ahí hice una limpieza de datos. Y en el caso de gold, lo que hago es crear mis tablas con datos agregados. Si tengo que empezar a hacer analítica para poder hacer un forecast de mis usuarios, organizar el comportamiento y empiezo a agregar esos datos, los famosos, las funciones agregadas, ¿no? Ventana. De si quiero mi count, todos esos datos que yo quiero guardar para ser explorados directamente por mis usuarios finales van a ir a la capa Gold, al esquema Gold. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Joder, levantamos justo la mano los dos. Va, decime. El sistema de seguridad que te refieres para poder acceder según los permisos que te dan. Sí. Supongo que estará conectado con Azure, ¿no? ¿Y cómo va? Vuelvo a lo que había comentado sobre la capa física y lógica. En la capa lógica, todo directamente se gestiona a través de la Metastore, donde yo puedo tener una tabla, por ejemplo, y como mostré en la demo, ir a través de la UI y hacer un grant al usuario o al grupo que quiero darle ese permiso. Si puede ser de lectura, de escritura, o también incluso manejar la metadata con el apply tag. ¿Qué pasa? Todo eso es la capa lógica. En la capa física, Unity Catalog va a trabajar con la Managed Identity. Con la Managed Identity, que ya tiene el rol para poder acceder a ese storage account, puede acceder a ese dato creando un toque temporal y eso escribir o leer directamente sobre la Metastore.
Sí. ¿Y qué pasa? Tu storage account ya para el usuario final no existe. No tiene que saber que si tiene ACL en esa capa. No. Yo te guardo la información acá. ¿Cuáles son las ventajas de haber escogido el formato Delta y las desventajas? Ok, la ventaja principal es que te permite crear lo que se conoce como un lakehouse. ¿Qué me refiero a eso? Combinar el concepto de Data Warehouse, que vamos a un mundo más estructurado, más organizado, con la flexibilidad que te provee los lagos de datos. ¿Okay? Yo comúnmente lo que quiero hacer es evitarme todo esto, como habíamos visto, del schema on write que me da un Data Warehouse tradicional, pero seguir manteniendo mi esquema a través de mi Metastore. En el caso de Delta, al trabajar con transacciones, también guarda cada una de esas versiones que vos tenés de tu tabla. Entonces, por ejemplo, si hay un proceso que ya está escribiendo, no te permite realizar escrituras concurrentes sobre ese directorio. Ahí ya estamos teniendo el isolation del famoso, las transacciones ACID, ¿no? La I de isolation. Para el caso también de que si quisieras hacer un rollback, también te lo permite hacer, y hasta hacer lo que se conoce como un travel history, que tenés, bueno, antes de haber escrito o insertado estos millones de usuarios, ¿cómo estaba la tabla antes? Es una de las cosas que te permite hacer. Desventaja, tenés que gestionarla, tenés que gestionar toda la historia. No solamente porque cada uno de esos datos, o sea, imagínense que yo estoy versionando todas esas tablas. En algún punto eso va a crecer muchísimo y lo que tengo que hacer es el mantenimiento con una herramienta que se llama Vacuum, que ya es propio de Delta. ¿Okay? Otra cuestión es que Delta muchas veces no se lleva muy bien por cómo organiza los datos con las particiones dentro de la Metastore, que es básicamente cómo organiza por carpetas. No sé si recordarán cuando les estaba mostrando en el Storage Account que vemos... Esto son mis particiones, ¿ok? Esto no se lleva muy bien Delta, muchas veces, depende por supuesto del caso de uso. ¿Qué pasa? Para poder tener toda la localidad utilizo el Optimize, que también es otra herramienta que te provee Delta. ¿Okay? Muy bien. Sí, última pregunta y ya dejamos el lugar a los compañeros. Perfecto. 100% desde el lado securizado, desde tu workspace. Vos para poder conectarte a tus datos, digamos, tenemos dos conceptos separados. Por un lado es la plataforma de Databricks en sí, y por otro lado toda mi gestión de mi cloud, que ya probablemente aplique todo lo que ya conozcas. Sí, segurizar por networking, segurizar por roles, etc. En el caso de los workspace de Databricks, sí o sí tengo que tener un workspace. Si la persona lograse, imagínense, conectarse a mi Metastore, también ahí podría llegar esa inyección, hasta el punto que le permita mi modelo de gestión. Si yo tengo que tener claro cuáles son los niveles de permisos que quiero garantizar. Eso es muy importante también. Solo con eso. Muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, tienen mi LinkedIn y bueno, también voy a estar dando vueltas por la conferencia. Muchísimas gracias.